Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Los linfocitos B son capaces de proliferar una vez se produce el reconocimiento de los antígenos y por su receptor de la superficie, el BCR. El desarrollo y la maduración de los linfocitos B es lo que vamos a estudiar ahora como células importantes porque pertenecen al sistema de inmunidad adaptativa y pueden además separarse en 2 fases muy importantes ese proceso. Se puede hablar de desarrollo independientemente del antígeno o de manera independiente del antígeno cuando se comprenden todos los estados de maduración hasta la célula B o linfocito B maduro que expresa inmunoglobulinas de membrana IgM e IgD. El desarrollo dependiente del antígeno es aquel que está dirigido normalmente por una interacción del antígeno con el receptor de la célula B, el BCR, lo que provoca así la formación de células B de memoria, que es el cambio de clase de inmunoglobulinas y la formación también de células plasmáticas productoras de anticuerpos. La función principal de los linfocitos B es la producción de anticuerpos, de hecho, que son los responsables de la respuesta humoral de la inmunidad adaptativa, y una vez está activado el linfocito B, es capaz, por tanto, de diferenciarse en células plasmáticas que secretan inmunoglobulinas con la misma especificidad que la inmunoglobulina de superficie del linfocito B. Los linfocitos B también son células presentadoras de antígenos, por cierto. Por otra parte, tenemos que hablar de las inmunoglobulinas que producen estos tipos de linfocitos B, que son glucoproteínas. Y de hecho, están producidas por los linfocitos B, como he dicho, que median la respuesta humoral frente a los patógenos. Se encuentran por tanto en la membrana de los linfocitos B estas inmunoglobulinas, constituyendo su receptor para el antígeno o BCR o B-cell receptor, por lo que son las moléculas que reconocen específicamente al antígeno. Cuando los linfocitos B reconocen un antígeno, se diferencian hasta las células plasmáticas, las cuales secretarán al exterior esas inmunoglobulinas solubles o anticuerpos, comúnmente llamados, que poseen la misma especificidad antigénica y son capaces además de reconocer al antígeno de su estado nativo. Los anticuerpos están constituidos, por tanto, por una posición estructural de 4 cadenas polipeptídicas iguales 2 a 2, unidas entre sí mediante puentes disulfuro. De hecho, existen 2 cadenas pesadas llamadas H por height, pesado en inglés, de mayor peso molecular, y 2 cadenas ligeras o light en inglés de tipo L, ¿vale? Ligeras L. Siendo ambas cadenas pesadas y ambas cadenas ligeras idénticas, como digo, entre sí. Otra particularidad es que cada una de las cadenas tiene una región o dominio variable denominado por tanto V, variable,
un dominio variable o V, que se escribe igual en castellano que en inglés, de gran variabilidad, por tanto, y situado normalmente en el extremo amino terminal o en el extremo NT, como ya habréis visto, y otro dominio constante que es C, que es altamente conservado en el extremo carboxilo terminal, evidentemente. Y las cadenas ligeras tienen además un dominio muy variable llamado VL y otro constante que es el CL. La razón es que mientras que las cadenas pesadas presentan una región variable denominada también la región VH y 3 que son la IgG, la IgD y la IgA, o hasta 4 con la IgM y la IgE. De manera que hay dominios constantes que se denominan el CH1, CH2, CH3 y CH4 dependiendo de los distintos isotipos que vayamos encontrando. Eso significa también que los anticuerpos secretados por los linfocitos B maduros se diferencian en las correspondientes inmunoglobulinas de membrana en la longitud de las cadenas pesadas, ya que la forma de membrana posee una región transmembrana y una región citoplasmática en el extremo C terminal que anclan la molécula a la membrana. Joder, mamá, más puto ruido, tía. Okay. Por otra parte, tenemos que hablar del concepto de el isotipo. El isotipo es normalmente descrito, el isotipo de una molécula de anticuerpo, como aquel que está determinado por la secuencia de aminoácidos a la región normalmente constante de la cadena pesada que hemos descrito. Así existen hasta 5 clases o isotipos de cadenas pesadas. Está la cadena gamma, la alfa, la mu, la delta y la épsilon, que forman las inmunoglobulinas llamadas IgG, IgA, IgM, IgD o IgE. Y 2 clases de cadenas ligeras llamadas kappa y lambda. Existen además 4 subtipos o subclases de inmunoglobulina G, por ejemplo la inmunoglobulina G1, la 2, la 3 y la 4. Y 2 de inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina A1 y la inmunoglobulina A2. Lo que nos da un total de hasta 9 subclases diferentes de inmunoglobulinas. Por tanto, el locus de la cadena pesada posee hasta 9 genes de tipo C o constantes dispuestos en tándem que codifican las regiones constantes de esas 9 subclases. Y asimismo, en la cadena ligera, que es lambda, posee 4 genes de tipo constante o C lambda y se denominan el halotipo. Y asimismo también habrá otro locus compartido o muy cercano que tendrá la cadena ligera kappa, que también tendrá a su vez un gen C con definición de C kappa. A su vez también se denomina el halotipo al conjunto de variables alélicas o polimorfismos en los dominios constantes de las cadenas pesadas y ligeras, por tanto CH y CL, que están presentes en estos individuos que en otros individuos no lo están. Cada una de esas 9 subclases diferentes de inmunoglobulinas pueden contener incluso cualquiera de las 2 cadenas ligeras, kappa y gamma. Kappa y lambda. De manera que una molécula de anticuerpo tiene 2 cadenas ligeras kappa idénticas o 2 cadenas ligeras lambda idénticas. En los seres humanos, alrededor del 60% de las moléculas de anticuerpos normalmente tienen cadenas ligeras de tipo kappa y en torno al 40% tienen cadenas ligeras de tipo lambda. Las funciones efectoras de los anticuerpos vienen también definidas por la estructura de la cadena pesada, por lo que las inmunoglobulinas presentes en la membrana de los linfocitos B no poseen en principio funciones efectoras. En cada una de las regiones variables, también la VL y la VH, existen también 3 regiones extremadamente variables que son las denominadas regiones de hipervariabilidad o regiones determinantes de la complementariedad. Esto se denomina también la Complementary Determining Regions en inglés. Por eso sirve. Y con el antígeno, normalmente que es el CDR1, el CDR2 y el CDR3, que constituyen así las regiones de unión con el antígeno. Estas regiones se encuentran normalmente rodeadas por hasta 4 regiones flanqueantes o flame regions, que son FR1, FR2, FR3 y FR4, mucho más conservadas y que quedan además juntas en el espacio una vez el anticuerpo adquiere su conformación tridimensional. Por eso son importantes. También hay que describir la parte del biotipo, que sería la forma biológica de cada uno de los individuos a nivel del propio isotipo, y el idiotipo es según la región variable de la cadena pesada y la región variable de la cadena ligera, cómo se va a encontrar ese anticuerpo específico. Asimismo, la especificidad de unión al antígeno o la especificidad antigénica es importante con respecto de un anticuerpo, porque
con respecto de un anticuerpo, porque está determinada por la diferencia, o por las diferencias, mejor dicho en plural, en la secuencia de aminoácidos de sus regiones determinantes de la complementariedad, los CDR. Asimismo, el idiotipo de un anticuerpo está determinado por la secuencia normalmente de aminoácidos de la región variable de la cadena pesada y también de la cadena ligera, es decir, el VH y el VL. La zona de interacción con el antígeno está formada, por tanto, por las 3 regiones hipervariables de la cadena ligera y las 3 de la cadena pesada, aunque pueden no participar las 6 regiones en el reconocimiento con el antígeno. Así, la porción de las regiones hipervariables que entran en contacto con el antígeno recibirán el nombre de parátopo, y el fragmento de la molécula de antígeno reconocida por un anticuerpo se denomina el epítopo, y por tanto cada molécula puede unirse a 2 epítopos. En los isotipos normalmente de la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A e incluso de la inmunoglobulina D, o IgG, IgA e IgD, existen una región entre los dominios de tipo CH1 y CH2 de las cadenas pesadas denominadas la región flexible o región bisagra, que confiere una flexibilidad a esta molécula y permite que el anticuerpo pueda unirse a aminoácidos o epítopos distantes en la secuencia primaria de una proteína. Esto también es importante porque los dominios CH2 de las cadenas pesadas de estas IgG, IgA e IgD y los dominios CH3 de la inmunoglobulina M y E, y por tanto IgM o IgE, están separados de sus dominios homólogos en la cadena pesada, o mejor dicho en la otra cadena pesada, mediante cadenas laterales de oligosacáridos, que son destacados porque evitan que las dos cadenas pesadas se sitúen una cerca de la otra, y en general las inmunoglobulinas están además extensamente glucosiladas y algunos anticuerpos incluso tienen carbohidratos fijos a sus cadenas ligeras. El empleo de las enzimas proteolíticas o proteasas que extienden a los anticuerpos en diferentes segmentos ha permitido también establecer su bifuncionalidad, como es el caso de la papaína, que extiende la molécula en 3 fragmentos, 2 de los cuales se denominan Fab y son idénticos entre sí. Tenemos al Fab, que es el antigen binding fragment y que posee la capacidad de la unión al antígeno, y luego tendremos la otra parte, que es la crystallizable fragment, que es el FC, que no participa en el reconocimiento del antígeno y conserva normalmente las funciones efectoras, asociadas así al isotipo del anticuerpo. Este fragmento de tipo, como os digo, crystallizable fragment, contiene además el sitio de unión a los receptores en la superficie de las células. También, por ejemplo, hay que destacar que la pepsina extiende el fragmento normalmente del FC, que acabamos de comentar, en fragmentos pequeños y deja así una porción de un Fab intacto que está constituida por 2 fragmentos precisamente de ese Fab, de esa capacidad de unión al antígeno, esa parte, unidos por puentes disulfuro intercatenarios y que presenta además 2 sitios de unión hasta el antígeno. Como ya hemos visto, las inmunoglobulinas pueden ser secretadas o estar ancladas a la membrana de los linfocitos B, y esto implica que se puedan encontrar siempre en forma monomérica, aunque las inmunoglobulinas IgA e IgM pueden secretarse también de forma polimérica asociadas a la cadena J, como ya veremos, además de que una glicoproteína de 15 kilodaltons se mantiene unida a la estructura polimérica mediante puentes disulfuro por los extremos carboxilo terminales de esas cadenas pesadas. Normalmente las concentraciones de las inmunoglobulinas en el suero suelen ser en el siguiente orden, de más a menos, y es como las vamos a ir estudiando: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.